vamos a repasar la formulación de los oxoácidos. Si recordáis, los oxoácidos son un grupo ya de compuestos ternarios, es decir, que están formados por 3 elementos. La fórmula normal de los oxoácidos es esta que tenéis aquí abajo. De hecho, esto ya es un cuaternario que no hemos dado, ¿vale? Y no vamos a tratar en este punto esta fórmula. Todos los oxoácidos se coloca en primer lugar o más a la izquierda el hidrógeno, un átomo central y el oxígeno. Este átomo central habitualmente es un no metal, ¿vale? Aunque también existen oxoácidos que están formados por metales de transición con estados de oxidación muy elevados, grandes, altos. Esta sería la fórmula que tenemos que escribir y es muy importante que sepamos calcular el estado de oxidación del elemento central. Esto lo hemos estado repasando, para formulación es importantísimo y para la química en general, ahora hemos estado viendo las redox, pues es importantísimo. En este tipo de compuestos, el oxígeno siempre presenta un estado de oxidación -2 y el hidrógeno +1. Así que deberíamos ser capaces, cuando me dan la fórmula, de saber calcular el estado de oxidación del elemento central. Hay una fórmula, aunque habitualmente se hace de memoria, en el que multiplicamos 2 átomos de oxígeno por su estado de oxidación, 2 por -2, -4, más 2 átomos de hidrógeno por su estado de oxidación, que es +1, -4 más 2 es 2. Nos da el estado de oxidación del azufre, ¿vale? 3 por 2, 6, sería negativo, -6 porque el oxígeno es negativo, -2, ¿vale? 6 menos 2, 4. Estado de oxidación aquí del azufre, 4. Y del último, ¿vale? 4 por 2, 8, -2, 6. Estamos sacando el estado de oxidación del azufre del elemento central en cada una de las fórmulas. Esto es una base de partida que tenéis que revisar y que hay que saber sacar, ¿vale? Estado de oxidación del elemento central. Siempre el hidrógeno +1, el oxígeno -2. El que puede variar es el del elemento central. Como os he dicho, existen oxoácidos de metales de transición, pero siempre los van a formar metales de transición que poseen estados de oxidación muy elevados. Estos son los metales del grupo 5, en este caso normalmente solo el vanadio, y el vanadio con estado de oxidación +5, ¿vale? Solo produce oxoácido. Metales del grupo 6 y del grupo 7, y entre el grupo 6 y el grupo 7 el cromo y el manganeso son los más habituales, pero sí que son compuestos que se utilizan mucho, que dan oxoácidos que se utilizan muy habitualmente. El cromo solo forma oxoácidos con el estado de oxidación más alto que tiene, el grupo 6 estado de oxidación +6, que forma el ácido crómico o el dicrómico, y el manganeso, los dos estados de oxidación más altos, en este caso tiene el 6 y el 7, ácido mangánico y el permangánico. Todos los de este grupo pueden dar, pero ya los otros no son tan habituales, es más raro que aparezcan. Y como hemos dicho, los oxoácidos los van a dar, lo van a formar los no metales. Grupo 13, el boro. El átomo central, cuando forma oxoácidos, siempre va a tener estado de oxidación positivo, ¿vale? El único que tiene negativo en esta fórmula, un estado de oxidación negativo, es el oxígeno. Pues el boro del grupo 13, el único estado de oxidación que tiene es el +3, ¿vale? Y con él forma ácidos. El grupo 14, carbono y silicio, el estado de oxidación que tienen normal es el +4 y forman estos oxoácidos. El grupo 15 tienen estados de oxidación positivos +1, +3, +5. Aquí aparecen oxoácidos con +2 o +4. Esto es rarísimo, yo no lo he visto nunca. Dudo que aparezcan +1, +3, +5. El grupo 16, grupo par, +2, +4 y +6.
¿vale? Aquí aparecen estados de oxidación más 3 más 5. Dudo mucho igual que aparezcan. De hecho, mirar la fórmula. Esto es ácido sulfúrico. Aquí el azufre está con más 6. Es que de hecho está mal. ¿Vale? Más 2, más 4, más 6. Grupo 16. Y el grupo 17 tienen estados de oxidación positivo más 1, más 3. Esto también está mal. Más 3. Más 5, más 7. Aquí las fórmulas están bien, el cloro y el bromo ya están con estado de oxidación más 3. Si os dais cuenta en las fórmulas, todos los oxoácidos del grupo 17, las fórmulas tienen un único hidrógeno, ¿vale? Las del grupo 16 habitualmente tienen 2 hidrógenos en su fórmula. Las del grupo 15, lo normal, esto está sin simplificar, esto no existe, tienen 1 y las del grupo 14, 2, ¿vale? Grupos pares, 2 hidrógenos como norma general y grupos impares, 1 hidrógeno. Luego veremos esto, el del boro debería tener un hidrógeno. ¿Cómo se nombran los oxoácidos? Pues los oxoácidos es muy habitual utilizar la nomenclatura tradicional, es la que más se utiliza y a nivel comercial, cuando trabajamos con los reactivos en el laboratorio, pues es muy habitual pedir el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, utilizar este tipo de nomenclatura. Es una nomenclatura que utiliza prefijos y sufijos al ácido atendiendo al estado de oxidación del elemento central, ¿vale? Entonces, todos los oxoácidos, cuando un elemento tiene hasta 4 estados de oxidación, esto solo lo dan los elementos del grupo 17, más 1, más 3, más 5 y más 7, ¿vale? Pues el estado de oxidación mayor se le pone el prefijo per y ico. Por ejemplo, del grupo 17 vamos a nombrar los del cloro, ¿vale? Si el cloro está con estado de oxidación más 7, se da el perclórico. ¿Cuál es el siguiente? Por debajo, más 5. Cuando el cloro está con estado de oxidación más 5, será el clórico. Cuando esté con un estado de oxidación más 3, cloroso, y cuando esté con estado de oxidación más 1, hipocloroso, ¿vale? Cuando tengamos mi elemento central solo posea 3 estados de oxidación, esto por ejemplo ocurre con el grupo 16, 2, 4, 6 y con el grupo 15, 1, 3, 5, pues cuando estén con el estado de oxidación mayor será ico, el siguiente oso y el más bajo hipooso. Si os dais cuenta, aquí desaparece el per-ico, ¿vale? Si solo tienen 2 estados de oxidación, grupo 14, ico y oso, desaparecen perico y hipooso. Y si solo tuviera un estado de oxidación, ico, ¿vale? Tendríamos esta nomenclatura. Y luego también es muy importante, atendiendo a esta nomenclatura tradicional, los prefijos orto y meta, ¿vale? Orto hace referencia a que ese oxoácido presenta un mayor número de oxígenos, ¿vale? De lo que sería la fórmula habitual. Si yo tengo estas dos fórmulas, calculo el estado de oxidación del yodo. Si os dais cuenta, en ambas dos fórmulas el yodo está con un estado de oxidación más 7, ¿vale? Es decir, la más alta. Por tanto, los dos son ácidos periódicos. El estado de oxidación del elemento central ya me permite nombrarlo periódico. Pero atendiendo aquí al número de oxígenos, veis el contenido en oxígenos, este es más alto. Al más alto se le denomina ácido ortoperiódico y al que tiene menos contenido en oxígeno será el ácido metaperiódico, ¿vale? Esto suele generar bastantes problemas cuando tenéis que identificar. Yo pongo aquí, os voy a poner la tabla que tenemos simplificada, que os paséis. He identificado los grupos 13, 14, 15, 16 y 17 de la tabla y os pongo un poco el resumen, ¿vale? Cuando estamos con grupos impares, es decir, el 13, 15 y 17,
el 17 no genera oxoácidos meta y orto. Bueno, acabamos de ver el del yodo, el único, el yodo es el que a veces da ortoyódicos, ¿vale? Produce algún compuesto así raro. Pero sin embargo, los del grupo 13 y los del grupo 15 son muy importantes, ¿vale? Entonces, el grupo 15, el meta, ya sabéis que cuando me dan un nombre y yo lo tengo que formular, si me dan un meta, quiere decir que le hemos metido una molécula de agua, y el orto 3, ¿vale? Grupos impares. Lo mismo que para el grupo 15. Todos los elementos del grupo 15, el fósforo y el arsénico, principalmente, el nitrógeno no, ¿vale? El nitrógeno no da estos compuestos, se formula de manera normal, o sea, sería meta. Pero el resto me producen, el meta sería que le hemos sumado una molécula de agua y el orto 3 moléculas de agua, ¿vale? Y encima para estos grupos los compuestos, los orto, son los más frecuentes, los más habituales. Cuando estoy con un grupo par, que en este caso sería el grupo 14 y el único que lo hace es el silicio, ¿vale? Pues el orto normalmente se forma porque le adicionamos 2 moléculas de agua, no una, 2, ¿vale? Y a diferencia, grupo 14, grupo par, 2 de agua, grupos impares, 3 de agua, ¿vale? Esto es importante y hay que saberlo de memoria. Estas excepciones además son las más habituales, y sabéis que cuando se nombran, pues el orto no hace falta mencionarlo cuando estamos nombrando. Sin embargo, los metas sí. Si yo os digo, os voy a poner un ejemplo, vamos a hacer los del boro, ¿vale? El boro, estamos diciendo, tiene meta y tiene orto, es decir, yo os puedo decir formúlame ácido metabórico o ácido ortobórico, ¿vale? Si yo os pongo esto, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo llego a la fórmula? Esto, no sé si recordáis, lo hacíamos en clase. Grupo 13, el boro, sé que es más 3. Si yo quiero, me están pidiendo el ácido metabórico, lo que hago primero es formular el óxido, ¿vale? Como el óxido, el boro es 3, se intercambia, ya hemos visto cómo se formulaban los óxidos. Como me está diciendo metabórico, le sumo una de agua. Al sumarle una de agua me queda H2, B2 o 4. Puedo simplificar, ¿vale? Este es el ácido metabórico. Si me piden el ácido ortobórico, vuelvo a formular el óxido, pero en este caso le sumo 3 de agua, ¿vale? 3 por 2, 6, 6 hidrógenos, 2 boros y 3 y 3, 6 oxígenos. Puedo simplificar. Aquí tenemos el ácido ortobórico. ¿Veis la diferencia? Esto sería la fórmula que tendría que ser habitual, normal, pero sin embargo estos compuestos hemos dicho que el ácido ortobórico es el más frecuente, y cuando os dicen ácido bórico es el orto, ¿vale? Sin embargo, si os aparece esta fórmula, es obligatorio nombrarla como ácido meta. La partícula meta en este caso no la puedo suprimir, lo tengo que decir, ¿vale? Y esto pasa para el grupo 13, 14 y 15, ¿vale? 13, 14 y 15, y hay que tenerlo en cuenta y hay que aprenderlo de memoria. Y otra de las partículas que aparecen es los di o tri, ¿vale? Aquí tenemos el ácido fosfórico, el difosfórico, el trifosfórico. Esto quiere decir que la molécula de ácido fosfórico ha dimerizado, ¿vale? ¿Qué es esto de dimerizar? Se han formado dímeros, se han unido 2 moléculas de ácido, y en este caso se han unido 3 moléculas de ácido. Cada vez que se unen 2 moléculas de ácido, por cada molécula que vamos uniendo, tenemos que restar una molécula de agua, ¿vale? Y así lo formularíamos. Por ejemplo, aquí tenéis las fórmulas del ácido fosfórico, el di y el tri. Si yo os pido, formúlame ácido disulfúrico, ¿vale? Pues el ácido disulfúrico, como hemos dicho, sumamos 2 moléculas de ácido sulfúrico. Si sumo estas dos, H4, S2 o 8. Pero por cada molécula de ácido sulfúrico que yo dimerizo, que yo uno, tengo que perder una molécula de agua. Si le resto una molécula de agua,
estoy restando 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿vale? Ya lo tengo. Este es el ácido disulfúrico. Si quisiera hacer el trisulfúrico tendría que sumar más otra de ácido sulfúrico a continuación y con pérdida de otra molécula de agua, ¿vale? Así se van formulando los di y los tri para que sepáis hacerlo, este recordatorio. Hemos visto cómo ir formulándolo y para terminar vamos a ver cómo se nombran, ¿vale? La nomenclatura, bueno, estamos viendo la nomenclatura tradicional y vamos a ver también la nomenclatura recomendada por la IUPAC, ¿vale? La nomenclatura sistemática y nomenclatura de stock, que muchos la utilizáis, esta ha cambiado mucho y normalmente pues las mezcláis mucho, o sea, suele haber un poco un jaleo. Yo aquí os he puesto 3 fórmulas y las he nombrado con las nomenclaturas que ahora mismo están aceptadas y el resto no las vamos ni a ver ni a tratar porque no están aceptadas, ¿vale? Estarían derogadas, ya no se deben utilizar. El nombre tradicional, como os he dicho, en la primera columna que os he puesto, es el que más se utiliza en el día a día en un laboratorio y a mí me parece importantísimo que lo controléis, ¿eh? Y estas son otras nomenclaturas que también están aceptadas y que es interesante como técnicos de laboratorio que conozcáis, que sepáis reconocer. La nomenclatura sistemática de la IUPAC, hay un nombre que cambia muchísimo, que lo dimos, que es la nomenclatura de adición, que se llama, que esto para poder nombrarlo nos obliga a cambiar las fórmulas. Pondríamos la fórmula, aquí tengo el ácido hipobromoso, porque el bromo está con estado de oxidación +1 y entonces me obliga a poner el elemento central el primero y luego formar todos los hidróxidos que haya posibles. Aquí como tengo un oxígeno y un hidrógeno, pongo un hidróxido, ¿vale? Entonces se nombra hidróxido, bromo, chimpún. Si vamos a la fórmula de abajo, el ácido yódico, aquí lo tenemos con un estado de oxidación +5 al yodo, si os dais cuenta, hago el yodo y ¿cuántos OHs puedo sacar? Solo uno, porque solo tiene un hidrógeno, ¿vale? Y me sobran 2 oxígenos, por eso pongo yodo, 2 oxígenos y un grupo hidróxido. ¿Y cómo se nombra? Hidróxido, porque solo hay uno, dióxido, porque tengo 2 oxígenos, yodo, ¿vale? El nombre directamente. Vamos al siguiente, el ácido nitroso, ¿vale? Ácido nitroso, lo descomponemos igual, pongo el nitrógeno. ¿Cuántos hidróxidos se pueden formar? Solo uno, solo hay un hidrógeno y me sobraría otro oxígeno. Hidróxido, óxido, nitrógeno. Así se nombran y luego formularlo sería muy sencillo porque lo estamos leyendo tal cual, el número de hidróxidos, el número de óxidos y el elemento central, ¿vale? Nomenclatura sistemática, que ahora se llama nombre del hidrógeno. Pues esta es la más sencilla. Realmente nombramos, primero se nombra el número de hidrógenos que tengamos, hidrógeno, o en este caso, por ejemplo, la siguiente sería dihidrógeno, ¿vale? Con prefijos multiplicadores, hidrógeno, luego leeríamos el número de oxígenos y se leen como óxidos, ¿vale? Hidrógeno, óxido, bromato. El elemento central le ponemos a todos terminación ato. Se acabaron las terminaciones hipo-oso, oso y coperico, ¿vale? Todas son ato, ¿vale? Leemos la siguiente. Hidrógeno, trióxido, yodato. Hidrógeno, dióxido, nitrato. Dihidrógeno, tetraóxido, sulfato. ¿Vale? Aquí os he dejado un listado para que podáis ir nombrándolas, para que practiquéis las 4 nomenclaturas posibles, ¿vale? Este sería el nombre del hidrógeno, que es la nomenclatura sistemática con prefijos multiplicadores. Y luego está la nomenclatura de stock, que esta veces también la nombráis, la medio mezcláis, pero se hace mal. En este caso leemos de derecha a izquierda y empezamos leyendo los oxígenos. En vez de óxido, tener cuidado, no mezclar, aquí se lee como óxido y aquí los oxígenos se leen como oxo. Como solo hay uno, oxo, bromato,
también todas tienen terminación ato, bromato. Importantísimo, tenemos que referir el estado de oxidación del elemento central entre paréntesis y en números romanos. Aquí ya habíamos visto que el bromo es +1, pues 1 de hidrógeno. Tri, oxo, yodato, 5, que ya habíamos calculado, de hidrógeno. Si no ponemos el estado de oxidación estaría mal. Dioxo, nitrato, 3 de hidrógeno. ¿Vale? Tetra, oxo, sulfato, 6, aquí el azufre está con 6 de hidrógeno. No hace falta poner dihidrógeno porque al poner el estado de oxidación del elemento central se supone que tú ya tienes que calcular el número de hidrógenos que irá. Por eso esta nomenclatura está en desuso, porque a la gente nombrar es muy fácil, pero formular es muy complicado. Luego hay que sacar el número de hidrógenos. Cuesta más. Si nos dan esta nomenclatura, nos cuesta más formularlo. De esta manera, como es leerlo, el nombre del hidrógeno, pues no hay ninguna pega. Aquí os he dejado más ejercicios para que practiquéis estas nomenclaturas, que son las que ahora mismo están aceptadas. ¿Vale? Hacéis un pause y os pongo las soluciones. Echáis un vistazo y os corregís. ¿Vale? A ver, ¿se ven todas? Sí, ahí está. Hasta luego.